Llegó la hora de buscar soluciones. Esto es Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca cambiar la forma en la que vivimos los guatemaltecos, cómo producimos dinero, generamos empleo y cómo nos proyectamos ante el mundo. Prensa Libre y Guatevisión dedican desde el 7 de agosto pasado una cobertura permanente enfocada en periodismo de soluciones en cada columna de esta plataforma. La atracción de inversiones, que es el tema que veremos hoy, capital humano, infraestructura, turismo y certeza jurídica. Cada semana repasaremos lo que está bien y lo que falta por cumplir para tener el país que necesitamos y llegar a las metas antes del 2030. La cobertura la tenemos cada lunes en Guatevisión a las 22:15 horas. En la versión digital de Prensa Libre, en el QR que verá en pantalla, podrás explorar todo lo que hemos publicado. Y cada jueves tenemos el ejemplar impreso de Prensa Libre. Como ves, es un proyecto con múltiples formatos. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que cada noticia, cada avance y cada desafío te lo contaremos desde las historias y vivencias de los mismos guatemaltecos, con el método periodístico y las fuentes que tienen la información que lo podría cambiar todo. Queremos sacar el mejor potencial de Guatemala. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Mi nombre es María Luisa Gómez. Comenzamos. Creemos que las partes del vehículo que manejamos cada día o las fibras de la camiseta de tu equipo favorito son importadas o llegaron en avión a Guatemala o en barco. Pero, ¿y qué si te dijera que Guatemala puede ser la fábrica de industria liviana del mundo? ¿Cómo podríamos tener en el país más plantas y empresas que ensamblen los productos que más nos gustan? Buscar la respuesta fue la tarea que nos dimos en el tema de esta semana. Y en este viaje veremos que cada departamento de Guatemala es tan diferente y particular que el país podría tener un abanico de industrias según la región. ¿Qué nos hace falta para llenar a Guatemala de fábricas y empleos que vengan de tecnologías avanzadas de manufactura? Hoy sabremos los pasos que debemos dar para que nos vean diferente desde afuera. ¿Cómo está tu cultura general sobre el mundo de los negocios? Durante el programa te daremos algunas pistas de cómo se definen muchas de las palabras que en apariencia son complicadas, pero en la práctica son sencillas. ¿Qué podemos hacer con las calles si los inviernos siguen así y no se les da mantenimiento? Tomaremos unos minutos para buscar soluciones al problema que puede ser un dolor de cabeza para los guatemaltecos: las carreteras. Guatemala no se detiene. Bueno, y como hoy nos vamos a enfocar en la atracción de inversiones, uno de los temas claves de Guatemala no se detiene, vamos a iniciar con el segmento que nos llama Actuar. Y para eso, Wendy Mena, líder de la Mesa de Inversión Extranjera de Guatemala no se detiene, nos va a adelantar el tema que vamos a tratar hoy. Wendy, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿En qué va a incidir, digamos, esa llegada de inversión extranjera para los ciudadanos, para la gente de a pie? Todos estamos buscando un empleo que se apegue a nuestros intereses, a nuestras necesidades, a donde nos gustaría desarrollarnos. Y para poder traer esos empleos en nuevas industrias, en tecnología, que podamos desarrollar videojuegos, que podamos desarrollar nuevos aparatos y dispositivos médicos, para que podamos realmente tener una oferta laboral más bonita, más atractiva, más actual para nuestros jóvenes. Y la inversión extranjera nos va a abrir la puerta realmente a que Guatemala pueda desarrollar esas industrias modernas, esas industrias que nos interesa tener en el país. ¿Qué es lo que más nos duele como guatemaltecos que podría solucionarse o mejorar, por así decirlo, a través de la inversión extranjera? Es en realidad poder tener un país
en el que queramos vivir y en el que queramos trabajar y donde nos queramos quedar, donde queramos realmente desarrollarnos profesionalmente, decir, bueno, si yo soy un ingeniero y me especialicé en robótica o me especialicé en diseño o me especialicé en diseño gráfico, que yo pueda tener un acceso a un trabajo que pueda realmente desde Guatemala decir, aquí produjimos el próximo dispositivo médico que trajo la solución para una persona que necesitaba, por ejemplo, no sé, que no podía moverse y que a través de este dispositivo médico pudo otra vez recuperar su motricidad, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? ¿A dónde queremos llegar? Realmente que pasemos de los más o menos en promedio 1.200 millones de dólares en inversión extranjera directa que generamos anualmente a 2.100 millones de dólares. Pero es en realidad generar empleos a través de la inversión y a través de todo lo que la inversión puede generar en industria nacional. Me encanta, Wendy, porque has puesto en contexto algo que parecen números lejanos, pero que es una realidad que puede beneficiar a tantos guatemaltecos. La inversión extranjera es una necesidad y sería una oportunidad. Hay que verlo de esta manera. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, en Guatemala no se detiene haciendo todo el trabajo que haces y nosotros continuamos. Guatemala no se detiene. Por supuesto que Guatemala tiene el potencial necesario para atraer más inversión extranjera, pero aún se debe trabajar en temas como incentivos para las empresas internacionales y agilización de trámites para instalarse y operar en el país. Jimena Santiago nos da todos los detalles en nuestro reportaje de esta semana. En Guatemala existen empresas extranjeras que han apostado por la inversión, como la planta japonesa de autopartes Yasaki en Ayutla, San Marcos, que benefició a cientos de familias gracias al empleo formal, con salarios de entre 5,000 y 7,000 quetzales al mes. Guatemala tiene el potencial para especializarse en la industria liviana y que más empresas ofrezcan empleo. Pero, ¿por qué no hay más en el país? Luis Oscar Estrada, gerente de Vestex, lo explica. Todos los permisos para que una fábrica se pueda instalar en el interior no son uniformes en Guatemala. Hablamos de las licencias de construcción, los permisos para extraer movimiento de tierras, el tema del impuesto del UCI. Hay una variedad de tasas. A esto se le suma la falta de infraestructura, mano de obra calificada, una buena corriente de electricidad y certeza jurídica. Es decir, que los acuerdos entre las empresas privadas y el gobierno no cambian a lo largo del tiempo. Estas empresas tienen la oportunidad de ir a invertir a cualquier parte del mundo. Así que si no les damos las condiciones, simplemente no van a venir a invertir. Y lo que queremos es que vengan a invertir, que generen esa gran cantidad de puestos de trabajo. De acuerdo con el informe Doing Business del 2020, Guatemala está en el puesto 96 de 190 países respecto a la facilidad de hacer negocios. Entre los 10 indicadores que miden, el país se posiciona como el número 153 de los 190 en cuanto a la protección de los inversionistas minoritarios. Y, en cuanto al cumplimiento de contratos, se encuentra más abajo, en el puesto 176. ¿Qué se debe hacer para mejorarlo? Que lo que se necesita es generar zonas económicas donde existan condiciones especiales, amigables a la inversión, que faciliten un ambiente de negocios amigable y favorable a las empresas. Y de esa cuenta, pues el ejemplo más claro que ha tenido el mundo es China con sus zonas económicas especiales. Otra de las exigencias para que en Guatemala se instalen más empresas en zonas estratégicas es la creación de incentivos y también propiciar un ambiente amigable de negocios para los futuros inversionistas. La ley antitrámites que conocemos comúnmente, ¿verdad? El decreto 5/2021 es una herramienta importante que nos ayuda a mejorar las condiciones para poder instalar negocios, facilitar temas de comercio exterior y también para poder que el ciudadano común también pueda tener esa experiencia un poco más fácil y ágil en los espacios desde el Estado, ¿verdad? Lo que facilita el comercio y la economía en el país. Uno de los grandes obstáculos son los permisos de construcción. Hace menos de un año se puso en marcha una solución a estos trámites, con la Ventanilla Ágil de Construcción, un modelo que ha facilitado la gestión de permisos, reduciendo el tiempo de aprobación gracias a la digitalización de los formularios y un reglamento claro.
Luis Castellanos, vicepresidente de la Cámara Guatemalteca de Construcción, reconoce los beneficios que esto puede tener para atraer inversión extranjera. Pero sí es un modelo que se puede replicar y que seguramente es lo que Guatemala va a lograr en el momento en que desmaterialicemos y digitalicemos la mayoría de procesos, ¿verdad? Y tramitología en Guatemala. Vamos a ser un país seguramente más competitivo y más atractivo. Esta atracción y competitividad internacional para Guatemala se traduce en un gran beneficio para todos: mayor oferta de empleo formal. Aquí lo que estamos buscando es cómo logramos que la población guatemalteca tenga empleo, pero un empleo productivo, un empleo bajo ciertas condiciones mínimas de seguridad, de dignidad en el trabajo, de respeto a sus derechos laborales y con un mercado inmenso en el mundo. Eso es la gran ventaja de la manufactura ligera. Entonces, si en Guatemala se mejora la infraestructura, se facilitan los trámites como un permiso de construcción y se le brindan a las empresas extranjeras beneficios económicos, en el país se podría dar una mayor oferta de empleo que se traduce en mejores oportunidades para los y las guatemaltecas. Con imágenes de Byron Balsa, reportó para Guatemala No se detiene, Jimena Santiago. La inversión extranjera es importante no solo para la ciudad capital, pero también para que municipios que no están tan cerca del área metropolitana. ¿Cómo influye la instalación de empresas internacionales en el desarrollo de un municipio y qué beneficios aporta? Acá se lo mostramos. Guatemala no se detiene. A 190 kilómetros de la ciudad capital se encuentra San Francisco el Alto, un municipio con gran mercado de vestuario y textil. Ahí, la confección de prendas es un oficio que se enseña de generación en generación. Yo no tengo estudio para eso, simplemente yo aprendí con mi papá. Mi papá hacía pantalones y todo tipo de pantalones él hace. Y él me enseñó de coser los pantalones. La producción ha crecido de tal modo que exportan sus productos a México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, lo que ha impulsado la economía local y de las familias francisquenses. Ya tuvimos la oportunidad de comprar un terreno, hacer una casa y todo. Pues siempre nos ha ayudado bastante para sacar adelante a mis hijos. Esto se ve reflejado en el informe sobre los índices de competitividad local del 2022 realizado por Fundesa. San Francisco el Alto destaca por el entorno económico con una calificación de 76 sobre 100, pero en el dinamismo del negocio obtuvo 59, un indicador ligado al ecosistema e innovación. En este municipio, una de las limitantes para el crecimiento industrial y atracción de inversión es la electricidad, ya que los flujos de corrientes son irregulares. Esto afecta en la forma de trabajo. Hay algunos que trabajan en sus casas y hay otros que trabajan en el taller, donde sale toda la producción. Si la electricidad ha sido un problema latente, ¿por qué a la fecha no se ha resuelto? Considero yo que a veces los relevos pues, han sido sanos y buenos en el ejercicio de gobierno, pero a veces hay ideas que deben de tener continuidad. Definitivamente eso es algo que hemos comprobado acá y quizá esa sea la razón más importante, que ha sido algo que no ha podido tener continuidad. Se contactó a Energuate para conocer la causa de la irregularidad en el servicio. Sin embargo, no se logró identificar en el sector. San Francisco el Alto es un vivo ejemplo de que hay capacidad de crecimiento económico en Guatemala, pero es necesario generar las condiciones como una buena corriente de electricidad para lograr la industrialización. Guatemala no se detiene. ¿Sabías que en Guatemala existen ciertas zonas para que empresas internacionales se instalen y generen mejores empleos? Veamos en qué departamentos se podrían concentrar nuevas fábricas que traerán empleo. Solo en 4 departamentos de Guatemala existen zonas de desarrollo económico especial público, es decir, áreas que cuentan con empresas extranjeras instaladas y con la posibilidad de atraer e instalar más plantas con capital extranjero. Estas se centran en 3 regiones del país. La primera es la región central, en Escuintla, un departamento que se caracteriza por su conexión directa al Pacífico. Aquí ya hay una zona de oportunidad que espera generar 25,000 empleos
empleos. En este departamento se busca que 5 de estas zonas se logren establecer en los municipios de San José y Puerto Quetzal. En la costa del Caribe, Izabal tiene un gran potencial para atraer más de estas zonas debido al acceso directo al Atlántico y la frontera con Honduras. Son 7 las zonas de oportunidad que estarán en los municipios de Puerto Barrios y Livingston. En esta misma región, en Río Hondo, Zacapa, ya existe una de estas zonas activas, mientras que en Hualán, un municipio con potencial, se espera que una más se logre inaugurar. La tercera y última es la región occidental, específicamente en San Marcos, un departamento fronterizo con México. Aquí, en Pajapita, existe una zona de desarrollo que desde el 2020 inició operaciones y que tiene como meta generar más de 25,000 empleos directos. En Guatemala hay oportunidad para atraer inversión extranjera. El potencial está en los corredores logísticos del país. Su atractivo principal para el comercio internacional recae en los municipios cercanos a los puertos del Pacífico y el Atlántico, así como los cercanos a la aduana de Tecunumán en la frontera con México. ¿Qué hace falta? Zonas especiales en más municipios para que ninguno se pierda la oportunidad de generar empleo. Hoy no se vive de la misma manera en todo el país. Guatemala no se detiene. Y estamos de estreno en Guatemala no se detiene. Te recomendamos sacar papel y lápiz porque en este nuevo espacio podrás aprender nuevos términos junto a nosotros. Es momento de Ahora Sabes Más. Y claro que sí, María Luisa, estamos de estreno. Vamos rápidamente con el significado de Zona Franca. Es un área delimitada donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una normativa especial en temas tributarios, de aduanas y comercio exterior. Interesante, ¿no? Pero vamos ahora con una definición más. SDEP. Zona de Desarrollo Económico Especial Público. Por eso sus siglas. Son zonas con beneficios fiscales y ventajas competitivas que promueven la reactivación económica, generación de empleo y desarrollo de nuestro país a través de la atracción de inversión, tanto nacional como extranjera. ¿Estabas familiarizado con estos términos? Cual sea el caso, ahora sabes más. Guatemala no se detiene. El trabajo basado en estrategias en conjunto con distintos sectores de la industria ligera es clave para conseguir inversión extranjera en el país. En la siguiente nota te mostramos cuál es el potencial actual de cada uno de ellos. Guatemala no se detiene. La manufactura liviana es una gran oportunidad para atraer inversión extranjera en Guatemala. Los sectores como farmacias, textiles, alimentos y bebidas, autopartes, componentes electrónicos y juguetes son algunos de los que ya se encuentran en Guatemala y tienen un impacto en la economía. El sector de manufacturas representa ya el 34% del PIB de Centroamérica, el 14% del PIB de Guatemala. Su crecimiento está superando el 7% anualmente y emplea al 14% de la población en el país. Existen sectores que han logrado crecer, como farmacia, que genera 8,000 empleos directos y 60,000 indirectos. Nosotros exportamos el año pasado 360 millones de dólares. Tuvimos un crecimiento en nuestras exportaciones de 7 países. Estamos actualmente exportando alrededor a 12 países, dentro de ellos Estados Unidos. Le hemos puesto mucha atención. Tenemos de esas 43 empresas, prácticamente 10 que ya están acreditadas ante el FDA. Hay 2 sectores más con una fuerte presencia en el país. Según datos de la Cámara de Industria de Guatemala, Alimentos y Bebidas exporta 2.996 millones de dólares al año y genera 440,000 empleos. Además, la industria textilera exporta 2.258 millones de dólares en un año y genera más de 100,000 empleos. Pero en Guatemala aún hay sectores con potencial de crecimiento, como lo son autopartes y los componentes electrónicos. Pero el sector de autopartes, de electrodomésticos, de productos hospitalarios, todos esos sectores son, digamos, están más iniciando como para desarrollar ese potencial que el Plan Guate no se detiene a través de la consultoría detectó que teníamos esas oportunidades como país. Otro
Otro de los sectores son los juguetes y Guatemala puede aprovechar el mercado de mascotas para impulsarlo. Todo lo que puede ir para el segmento de mascotas en los mercados internacionales es un segmento que está creciendo bastante y que a través de este podemos sumar también todo lo que tiene que ver con productos textiles, alimentos, otras manufacturas, juguetes. Según el Índice de Actividad Económica del Banco de Guatemala, en 2022 el país logró un 6.8% de crecimiento en las exportaciones. Sin embargo, Agexport asegura que este año no se alcanzará esta cifra. Emanuel Seidner, director general del Laboratorio Santa Fe, expone uno de los retos para lograr el incremento de las exportaciones en farmacia. Nosotros exportamos 360 millones de dólares el año pasado con una tasa de crecimiento de 7%. Nosotros creemos que podríamos tener tasas de 2 dígitos de crecimiento si realmente tuviéramos más registros sanitarios aprobados en Guatemala que pudiéramos salir a buscar homologar en otros países. La solución que nosotros hemos planteado es que las renovaciones de registros sanitarios deberían ser automáticas. Guatemala tiene potencial de inversión extranjera para estos sectores y así aportar al crecimiento económico y la generación de empleos. Una de las metas de Guatemala no se detiene. ¿Cómo lograr esos 2.5 millones de empleos para el año 2030? Pues está segmentado en los diferentes sectores y en el potencial que cada uno tiene. Los sectores de farmacia, textiles y alimentos y bebidas son los que representan mayor número de exportaciones en Guatemala cada año. Sin embargo, aunque hay un gran potencial en la industria de autopartes, juguetes y componentes electrónicos. Guatemala no se detiene. Bueno, y todos los países son buenos en algo. Algunos, como Costa Rica, se especializan en fabricar dispositivos médicos. Otros, como la India, exportan ingenieros en software. Pero, ¿en qué se puede especializar Guatemala? Tenemos en el set a Freddy Palma, gerente de Puerto Mismo, quien ya aloja en ese parque industrial empresas de alta gama que buscan hacernos diferentes en los negocios. Así es que le damos la bienvenida. Gracias, Freddy, por estar con nosotros y por venir a conversar de un tema que es muy, muy importante. Esas zonas económicas especiales en Guatemala que ya existen. Me encantaría que nos contara un poco de ellas, cuántas hay y qué están haciendo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. En la zona de desarrollo es el boom ahorita en Guatemala. Habemos ya 12 zonas aprobadas por SOLEC y por SAT operando en Guatemala y 4 están en plena operación, en funcionamiento. Estas 4 zonas están creando esas oportunidades para que empresas internacionales vean a Guatemala como una opción para la inversión. Y hemos hecho, en un año, hemos dado pasos gigantescos. Hemos instalado la primera empresa de manufactura ligera de partes de vehículos en Guatemala, que es algo que no se tenía planificado en el corto plazo, y eso nos ha ayudado a ir cambiando las condiciones, no solo de la visión que tienen de Guatemala en el mundo, sino de la oportunidad de generar desarrollo en las comunidades donde estamos instalando las zonas de desarrollo. Hay países que son especialistas en ciertas cosas. ¿En qué nos podemos especializar los guatemaltecos? Yo creo que Guatemala tiene muchas bondades, o sea, somos un país privilegiado solo por esa posición geográfica que tenemos especialmente y la cercanía con mercados como México y Estados Unidos. Yo considero que hay 3 áreas donde podemos especializarnos, que uno puede ser la manufactura ligera de estas partes de vehículos, sabiendo que las ensambladoras están muy cerca de Guatemala, en México y en Estados Unidos. También el tema de dispositivos médicos y farmacéuticos es muy importante, tenemos muy buenos suministros de materias primas en Guatemala. Adicionalmente, un mercado algún sector que estamos nosotros explorando mucho es la producción y transformación del azúcar. En Guatemala producimos muy buen azúcar y hay muchas empresas internacionales que pueden venir a utilizar la figura de las zonas de desarrollo más el beneficio de tener una materia prima cercana. De verdad, esas zonas, ya nos decía 12 por el momento, sí. Pero ¿qué planes hay? ¿Se expandirán? ¿Habrán más? En este momento hay 4 CEDEP nuevas que se están aprobando. Esperemos que al término de este año vamos a hacer 16 zonas aprobadas en el país. Estupendo. ¿Qué se necesita para agilizar estos mecanismos y que puedan venir a Guatemala a instalarse? Realmente hoy por hoy podemos decir que sí existe en nuestro país la certeza jurídica para que estas empresas internacionales puedan venir. Las alianzas y el trabajo que ha hecho la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Economía, Investment, Pronacom y muchas instituciones, SOLIC,
y además de las instituciones organizadas empresariales como Cámara de Industria, Cámara de Comercio, han hecho que esta figura realmente tenga un respaldo y ese fundamento para crear confianza a nivel internacional y que sea Guatemala la opción. La confianza, que es lo que se necesita para que decidan venir a invertir a nuestro país. Y eso me llama la atención porque nos decía ese trabajo conjunto, o sea, son muchos sectores haciendo este esfuerzo grande, pero ya han de haber detectado ustedes puntos críticos o situaciones retadoras en cuanto a ayudar a que venga esta inversión. ¿Cuáles serían los que han detectado ustedes? La facilitación de la constitución e instalación de las empresas. Es algo que el Ministerio de Economía ha venido trabajando con una ventanilla única para estos trámites, pero es algo que tenemos que ir mejorando y facilitando en el tiempo. Las licencias, por ejemplo, las licencias de construcción, las licencias ambientales son procedimientos necesarios para hacer construcciones, lógicamente, que funcionen, que sean amigables con el país y que cuidamos nuestro ambiente, pero los trámites son demasiado largos. Entonces podríamos mejorar esos tiempos y esos procesos. Hay que hacerlos, pero que sean más efectivos, digamos, en términos de tiempo y de facilidades. ¿Hay espacio para nuevos regímenes de inversión o cómo están bien? Pues en Guatemala vemos varios regímenes que pueden motivar a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, a poder invertir. Tenemos las zonas francas, que es un régimen que viene desde el año 89 operando, igual que el régimen de Maquilas, el 2989. Y Solic, que recientemente cumplió este año 50 años de estar operando, que eso también es de mucha importancia resaltar que hay empresas ahí con más de 45 años operando. O sea, tenemos todo un historial de buenas prácticas y de operación que realmente ha tenido muy buenos resultados y va a seguir teniendo mejores resultados en el transcurso del tiempo. Y de esos resultados a mí me parece tan destacable el tema de todo ese trabajo que se genera alrededor de estas zonas, porque los ciudadanos, los guatemaltecos se ven beneficiados. ¿Qué otros departamentos en nuestra república son, ya los tienen ustedes vistos, detectados en el mapa, que pueden ser lugares ideales, digamos? Cada departamento tiene su vocación y va a depender del expertise y del conocimiento técnico y profesional que tiene el capital humano, así como el tema de las bondades logísticas y de producción que puedan tener. Por ejemplo, las partes que más se han desarrollado son las cercanías a los puertos y lógicamente la ciudad capital, por esa cercanía con todos los servicios, buena electricidad, buen servicio de agua, mano de obra cercana. Pero lo que estamos haciendo son corredores logísticos. Estamos uniendo los puertos por medio de las zonas de desarrollo, tanto en Puerto Barrios, Izabal, como en Escuintla, en Puerto San José, y estamos uniendo las fronteras, la frontera que tenemos con México con la frontera con El Salvador y Honduras. Esto nos va a ayudar a tener canales secos, corredores logísticos que ayuden en la facilitación del comercio. Claro, y que se pueda, digamos, seguir expandiendo esta bonanza, digamos, o estos beneficios a todas las personas que estén alrededor de zonas de este tipo. Estupendo. Y por último, preguntarle cuál es la proyección. Ya me dijo que van a haber 16 zonas especiales. ¿Y qué más han proyectado ustedes para el otro año, por ejemplo? ¿Cuál es la proyección? Vienen cosas interesantes, nuevas. Todas las zonas estamos invirtiendo. En Guatemala estamos construyendo con capital 100% guatemalteco. Y la proyección es traer esas empresas que están buscando acercar los centros productivos, el nearshoring, que Guatemala sea una de las opciones para que estas empresas traigan esos centros productivos y poder generar desarrollo también, crear esas oportunidades de que las personas se queden en Guatemala, que confíen en su país y que puedan producir aquí mismo. Así es, y nos da muchísimo gusto que así sea y estaremos pendientes porque hay metas que cumplir, pero agradecemos la presencia de Freddy Palma, gerente general de Puertas del Istmo, por estar con nosotros y ampliarnos un poco este panorama tan interesante que tiene que ver con esa inversión que viene a nuestro país y cómo puede verse reflejada en el desarrollo económico de toda Guatemala. Continuamos con más. Guatemala no se detiene. ¿Te quedaste con más ganas de aprender junto a nosotros? No hay problema. Vamos de nuevo con Ahora Sabes Más. Gracias, María Luisa. Y sí, vamos ahora con la palabra Doing Business. Es mucho más que una frase en inglés. Trata de un índice que sirve como herramienta para evaluar y comparar la facilidad o dificultad de hacer negocios en un país. Muy útil en temas de inversión extranjera.
así como manufactura liviana o manufactura ligera. Es la misma idea, pero vamos a ponerlo más fácil. Toma unos segundos para ver a tu alrededor y responde. ¿Ves ropa, comida, medicinas o incluso algún libro? Si viste alguno de estos en casa, entonces posees manufactura liviana, o en otras palabras, artículos de uso y consumo particular. Fácil, ¿no? ¿Estabas familiarizado con términos? Cual sea el caso, ahora sabes más. Ahora sí, toca separarnos de nuevo. Regresamos con tus comentarios, así es que no te despegues de Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Gracias por continuar con nosotros, y porque Guatemala no se detiene, es importante revisar avances en otros ejes. Por eso vamos a hablar de infraestructura. Hoy hablemos del deterioro de las carreteras, hundimientos y derrumbes cada vez que llega el invierno, y nos volvemos a plantear la pregunta: ¿cómo podemos resolver la situación del estado de las calles? Jimena Santiago fue al lugar y habló con expertos sobre el riesgo en que estamos. Guatemala no se detiene. El deterioro de la estructura de bóvedas y cavernas debajo de las principales carreteras del país ha ocasionado hundimientos. El más reciente sucedió en el kilómetro 17.5 de la Ruta al Pacífico. Jorge Benavides, investigador asociado de Fundesa, resalta la necesidad del mantenimiento de la infraestructura. Al no dárseles mantenimiento y no hacerse la revisión de los estados en los que están, cuando aumenta mucho el caudal de los ríos, por ejemplo en el caso de Villanueva fue el río Platanitos, las estructuras no soportan. Además de que el tipo de terreno en el que nos encontramos absorbe mucha agua, lo que genera mucho peso sobre la estructura. ¿Qué termina sucediendo eso? Bueno, si usted toma en cuenta la cantidad de tráfico que está pasando sobre la carretera, la hora en la que ese tráfico se mantiene detenido por una menor velocidad, yo genero presión sobre el suelo sobre la estructura y la estructura se derrumba. En Guatemala no existe una entidad destinada como tal para revisar la infraestructura más allá del mantenimiento de las carreteras. Luisinho Sánchez, jefe de comunicación de Covial, explica que hay un factor clave que ocasiona estos hundimientos. Uno de ellos es de que nuestra infraestructura vial data de muchos años. Hay infraestructura identificada, hay infraestructura que por ejemplo no está identificada, y me refiero a tuberías o a transversales que por ejemplo las municipalidades no tienen contempladas o dentro de sus registros, ¿verdad? Entonces eso hace obviamente que se den ese tipo de situaciones. Según Benavides, una de las soluciones que se ha planteado al Congreso para lograr el mantenimiento de la infraestructura y que se construyan nuevas carreteras es la iniciativa 5431, conocida como la Ley General de Infraestructura Vial. A esto se le suma la reforma a la Ley Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, conocida como la NADIE. A través del modelo de alianzas público-privadas, lo que se tiene es la coparticipación en la construcción, en la operación y el mantenimiento tanto del Estado como de actores privados, en un modelo que implique no solo el repago de la obra, sino también ciertos porcentajes de ganancia para el actor privado y para el actor público. Respecto a esta propuesta para evitar colapsos en carreteras del país, Sánchez opina su viabilidad. Las alianzas público-privadas, pues sí, para algunos casos en específico ha quedado demostrada de que pues son funcionales y que ayudan precisamente también a ese esfuerzo por mantener la red vial en buenas condiciones. El puente Bailey que se instala en Villanueva aún no será habilitado. Todavía queda pendientes trabajos para asegurar el buen funcionamiento de esta nueva infraestructura. Guatemala no se detiene. Semana a semana visitamos a un especialista para que nos brinde un panorama más amplio respecto a los ejes de Guatemala no se detiene. Porque hay hundimientos en la ciudad, un experto en la materia nos simplifica este problema que nos afecta a todos. Hola, mi nombre es Fernando Callejas, soy ingeniero civil con un doctorado en geotecnia y esto es Pregúntale al experto. Cada vez hay más áreas cubiertas de concreto, lo que hace que incremente el agua que llega en periodos cortos y cada vez hay lluvias más intensas. Eso hace que los drenajes trabajen a más capacidad de la que fueron diseñados. ¿Esto qué hace? Que empieza a trabajar el tubo, se llena
y conforme va variando la altura empieza a hacer más presión en las paredes del tubo, el colector, hasta que lo rompe. Cuando empieza el invierno, normalmente empieza a crecer la precipitación, la cantidad de agua que cae empieza a crecer con el tiempo, y cuando llegamos a esta etapa empiezan a haber las precipitaciones más grandes. Normalmente es a la mitad del invierno y al final del invierno donde tenemos las precipitaciones, la caída de lluvia más grande, y en ese momento es cuando pasan los desastres. También normalmente ocurren porque no ha habido una evaluación a tiempo, y al principio o al final ya las estructuras no aguantan porque quedaron dañadas del periodo anterior o porque ya no aguantaron el periodo completo. Pero en momentos en los cuales empieza a trabajar a mucha presión, empiezan a haber pequeñas fisuras, grietas, que después van creciendo de tamaño hasta que llegan y permiten el flujo grande de agua dentro del suelo y lavan el suelo. Virtualmente lo lavan, se lo llevan, y al llevarse el suelo se crean vacíos, y esos vacíos pueden resistir hasta cierto punto la carga y después colapsan, que es lo que estamos viendo. Todas las partes bajas cercanas a cuerpos de agua o de colectores o de túneles son las que van a ser más susceptibles. Lo mismo vemos en el caso del agujero de la zona 2 y de la zona 6. Eran partes que ya van en la última parte del colector, que son en el río Las Vacas. Entonces, donde las infraestructuras son más viejas y tenemos más ingreso de agua o ha crecido más la población o la cantidad de casas, es donde más riesgo tenemos. O sea, esto no es un tema que va a ser únicamente de la ciudad de Guatemala, también va a pasar mucho en las carreteras. Hay que ver que lo mismo que está pasando antes, para dar una idea, tal vez para decirlo numéricamente, llovía 10 en 10 minutos, ahora llueve 10 en 5 minutos. Es la misma cantidad de agua, pero en menos tiempo, entonces eso hace que los drenajes no estén aptos para recibir toda esta agua. Entonces van a ir teniendo problemas en la medida que van creciendo, en la medida que hay más deforestación, que hay menos absorción del suelo, que hay más concreto. En todas partes hay riesgo de que ocurra esto. Guatemala no se detiene, se fijó metas, 4 en particular, y es nuestro deber cada semana revisar el avance y también si hay estancamientos en esos objetivos. Todas están planteadas al 2030. En exportaciones tenemos una meta anual de $19,000 millones y a mayo de 2023 llevamos 6,319 millones. En inversión extranjera directa tenemos una meta anual de $2,100 millones y a abril de este año llevamos 394 millones. El ingreso que debería tener cada guatemalteco en promedio es de 2030, es de $14,500. Hoy esa cifra es de 5,473 con datos al 2022. Y el empleo formal, contabilizado por los afiliados del ICS, es de 1.4 millones en el 2022, cuando la meta al 2030 es de 2.5 millones de empleos. Guatemala no se detiene. Qué bueno que sigues con nosotros. En Guatemala no se detiene, porque ahora es el momento en el que tú eres el protagonista. Leeremos tus comentarios sobre nuestro primer programa. No sin antes de recordarte que en las redes sociales de Prensa Libre y Guatevisión puedes encontrar todo el contenido de Guatemala no se detiene. Así que, comencemos. Y vamos con el primer comentario de Mariana Jerez. Puso este emoji de cara tapada, quiere decir que le dio un poco de pena esos resultados de nuestro micrófono abierto. Robert puso este emoji de aplausos. Felicidades a todos los chicos que participaron ahí en el micrófono abierto y lograron tener un buen desempeño. Bueno, Anabela López hasta en inglés nos puso el comentario, I did better. Felicidades, Anabela. Me imagino que has de haber tenido todos perfectos. Y por último, Pedro Preval nos pone, yo apenas hablo 20 idiomas extranjeros. ¿En qué nivel estaré yo? Pues de seguro en el más alto. Felicidades. Gracias a todos por dejarnos estos sus comentarios, desde emojis hasta textos en otro idioma. Anímense a escribirnos en nuestras redes sociales. Ustedes podrían estar aquí en el próximo programa. Bueno, y el reloj tampoco se detiene y llegó el momento de despedirnos, pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión, en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y recuerda que Guatemala no se detiene. Hasta la próxima semana.